Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Vamos a realizar un nuevo viaje. En esta ocasión nos vamos a remontar hace aproximadamente unos 10.000 años. Vamos a conocer cómo vivían los hombres y las mujeres en lo que se conoce como el Neolítico y la posterior Edad de los Metales. Así que nada, acompañadme. Pues bien, como os decía, vamos a remontarnos hace unos 10.000 años. Nos vamos a ir a Oriente Medio. ¿Qué tiene lugar en Oriente Medio en este momento? Pues bien, los seres humanos aprendieron a cultivar plantas. Y no solo eso, sino que también aprendieron a domesticar los animales. Por tanto, nacerá la agricultura y la ganadería. El nacimiento de la agricultura y la ganadería, sin lugar a dudas, va a transformar la vida de estas personas. ¡No tires esas semillas al suelo! Oh, ¿qué pasa? Así fue que nació la agricultura. Posiblemente la aparición de la agricultura se debería a la observación de la naturaleza. Es decir, cuando algunas personas se dieron cuenta que tras caer una semilla al suelo, al poco tiempo nacía una planta, ellos repetirían esta acción. Las primeras especies que se cultivaron fueron el trigo en Oriente Medio y en Europa. Por otra parte, el arroz en Asia y el maíz y las patatas en América. Las primeras especies que se domestican fueron el perro, la oveja, la cabra, el buey y el caballo. Por otra parte, la caza y la recolección perduraron, no se abandonaron, pero dejaron de ser las únicas formas de subsistencia. Es decir, que las personas aprenden a producir sus propios alimentos. Bien, pero qué buena idea. Para poder cultivar la tierra, las personas tenían que vivir junto a las tierras que trabajaban. Por ello, se van a ser sedentarias, es decir, que se establecieron de forma permanente en un mismo lugar. Así se crearían las primeras aldeas o poblados, que se situaban cerca de los ríos, pues necesitaban agua para regar los campos y poder abastecer así a la población y al ganado. En estas aldeas las mujeres y los hombres se van a ir especializando en distintos trabajos, por ejemplo, cultivar los campos, cuidar del ganado o elaborar los objetos artesanales. Algunas personas del poblado irían acumulando tierras y ganado, desarrollándose así la propiedad privada. De esa forma aparecerán también las desigualdades sociales entre los miembros del grupo. Pero durante el Neolítico se van a producir importantes avances técnicos. Por ejemplo, se elaboraron hoces para segar y se comenzó a utilizar la piedra pulida para fabricar herramientas, tales como azadas para arar o molinos para moler el grano. Igualmente se empezaron a fabricar tejidos con rudimentarios telares y se inventó la cerámica, modelada a mano. Esto permitió realizar vasillas de grano, la leche y cuencos para poder comer y cocinar. Otro de los cambios revolucionarios durante el Neolítico se producirán en las creencias y en el arte. Durante el Neolítico, las personas adoraban a las fuerzas de la naturaleza, relacionadas con el cultivo de la tierra, como la lluvia, el sol o las estrellas. También tuvo importancia el culto a la fertilidad, representado en pequeñas figurillas de arcilla conocidas como diosas de la fertilidad o diosas madre, que se enterraban para propiciar las buenas cosechas. Otro de los cambios importantes durante el Neolítico fue el de enterrar a las personas fallecidas, a las que se rodeaba de un ajuar. El conjunto de enterramientos, generalmente situado fuera de las aldeas, se denominó necrópolis. En cuanto al arte, hemos de decir que también habría cambios sustanciales. La figura humana, representada de forma muy esquemática, va a cobrar protagonismo y empezaron a representarse escenas. Por lo general, se pintaba con un solo color. Y algunos de los mejores ejemplos podemos encontrarlos en España, como por ejemplo las pinturas de la zona levantina. Hace unos 7.000 años, los seres humanos comenzaron a elaborar objetos de metal. Primero se utilizó el cobre, después el bronce, que era una aleación de estaño y cobre mucho más resistente. Y más tarde se empleó el hierro, un metal aún más duro. El uso de los metales permitió realizar todo tipo de utensilios, como armas, herramientas, adornos. Los metales modificaron las formas de vida de los seres humanos.
Estos metales no abundarían en todas partes, por lo que se desarrolló el comercio entre las zonas más ricas en metal y las demás. Las aldeas situadas en las rutas comerciales se van a enriquecer, aumentando su población y convirtiéndose en pequeñas ciudades. Así crecerían las luchas para controlar las zonas más ricas y unos pueblos dominarían a otros. Van a surgir nuevas ocupaciones. Así, los guerreros defenderán a la población, los sacerdotes se ocuparán de los ritos religiosos y los comerciantes se dedicarán a la compra y venta de productos. Por último, decir que se incrementaron las divisiones sociales entre sacerdotes, guerreros y las personas ricas, que adquirirían una situación privilegiada sobre el resto. El Neolítico también fue un tiempo de inventos. Hace unos 5.000 años se van a producir importantes inventos. En primer lugar, la rueda, que mejoró los transportes, permitiendo el traslado de grandes cantidades de mercancías en carros con mayor facilidad. Por otro lado, la vela hizo posible utilizar la fuerza del viento, lo que a su vez permitió que los barcos fuesen mayores y transportasen a más personas y mercancías. Por último, el arado, que permitió arar más extensión de terreno y a mayor velocidad que con la azada, pues así usaba la fuerza de tiro de los animales. Otros avances fueron la invención del regadío y la construcción de canales para llevar agua a las ciudades y a los campos. En el periodo final del Neolítico y en la Edad de los Metales, los seres humanos van a construir monumentos con grandes piedras o megalitos. Surge así el megalitismo. Estas construcciones fueron la primera manifestación arquitectónica de la historia. Estos monumentos van a presentar diferentes formas. Así nos encontraremos con menhires, dólmenes y cronlechs. En este cuadro podemos ver las características de cada uno de ellos. Hace unos 7.000 años comenzaría el Neolítico en la península ibérica. Los objetos de cerámica son los restos más numerosos en los yacimientos. Las muestras más importantes de pintura neolítica podemos encontrarlas en el Levante, por ello las conocemos como pinturas levantinas. En España, la Edad de los Metales comenzó hace unos 4.000 años. Encontramos numerosos monumentos megalíticos en la zona atlántica, en Andalucía y en Baleares. Los pueblos procedentes de la parte oriental del Mediterráneo traerían a Andalucía la técnica de la fundición del cobre y posteriormente la del bronce. Al comienzo de la Edad de los Metales se desarrolló la cultura de los millares, que debe su nombre a un poblado amurallado encontrado cerca de la actual ciudad de Almería. Se trata de una de las primeras ciudades fortificadas de Occidente. En ella vivía una población de unos 1.500 habitantes aproximadamente. Sus casas eran circulares, se levantaban sobre un zócalo de piedra y tenían las paredes de adobe y el techo de ramas y barro. Más tarde, durante la Edad del Bronce, alcanzaría un gran desarrollo en el sureste peninsular, las provincias de Almería y Granada, la conocida como cultura del Algar. En esta zona se desarrolló por vez primera el trabajo del bronce. Los poblados del Algar estaban fortificados y fueron edificados sobre promontorios. Tenían casas de forma rectangular construidas con piedra, adobe y ramas. Los habitantes del Algar crearían su propia cerámica, de color oscuro, sin decoración y con la superficie plana y pulida. Eso es todo, amigos.